Liga Posadeña de Fútbol. Futboleros estuvo en el estadio de Guaraní Antonio Franco en el día de hoy para realizar la cobertura del partido en el que Guaraní Antonio Franco goleó por 5-0 al Club Atlético Colectiveros, correspondiente a la fecha 1 de la Liga Posadeña de Fútbol. Aquí estamos viendo imágenes de nuestra producción. El ingreso al estadio de ambos equipos colectiveros con camiseta azul, Guaraní Antonio Franco con su camiseta tradicional blanca, franja roja, diagonal. Y aquí vamos a ver estas imágenes de nuestra producción, Dayana Elizabeth Bejarano, en fotografía y campo de juego. Ya estamos viendo esta grabación como introducción al partido. Y ya te vamos a mostrar los goles que tuvimos desde la cabina de transmisión. Saludamos muy especialmente a toda la gente de prensa de Guaraní Antonio Franco. Alan Gabriel Fernández en cámara. Aquí vemos el gol. Lucas Vera tira al centro para el primer gol del partido. Golazo de Emanuel Báez a los 45 minutos del primer tiempo. Báez haciendo muestra de su categoría. Ya lo habíamos visto anteriormente defendiendo los colores del Club Deportivo Jorge Gibson Brown en el torneo anterior, y esa magia no se pierde. Crack del equipo marcando este primer gol. Después vemos aquí el segundo, minutos nada más después del primero. Nuevamente Manuel Báez empalmando un centro que viene por izquierda a los 48 minutos del primer tiempo. Así se iban a los vestuarios con 2 goles de ventaja en favor del equipo local. Ya en el segundo tiempo el equipo local, el franjeado, se dio un poco más la pelota. Colectiveros intentaba atacar y de contra lo liquidaba. Aquí vemos el tercero y golazo también de Guaraní. Este jugador, Gian Barrios, a los 27 minutos ponía el 3-0 en favor de los locales. Ya a esta altura el partido estaba prácticamente definido porque no generaban situaciones claras de gol el equipo visitante. Aquí vemos el cuarto gol al minuto nada más de realizado el tercero. Vendría el cuarto gol en los pies de Juan Pablo Toledo, con quien tuvimos el gusto después de realizar una entrevista finalizado el partido. 28 minutos del segundo tiempo, partido totalmente definido. Guaraní ganaba por 4-0, goleaba. El público que se hizo presente al estadio disfrutaba de este partido y de esta goleada del equipo franjeado. Y aquí vemos el quinto y último gol del encuentro a los 38 minutos. Matías Maqueda dándole cifras definitivas a este partido. El resultado final: Guaraní Antonio Franco 5, Club Atlético Colectiveros 0. Partido correspondiente a la fecha 1, torneo Apertura 2025 de la Liga Posadeña de Fútbol. Nos vemos, seguinos en nuestro canal, @futboleros439 y en radiolíder.com.ar. Jorge Fernández quien les habla. Saludos cordiales. Chau, chau.